Berenice Cordero, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acudir a este medio de comunicación y desde luego la posibilidad de conversar los siguientes minutos con usted. Muy buenos días. Sí, muchísimas gracias. Un gusto estar en esta hermosísima ciudad y poder compartir algo del trabajo que se hace en MIES. Usted nos dirá primero que nada, ¿más frío que Quito? Porque acá nos estamos congelando últimamente. Sí, le digo que le encuentro más frío a la ciudad, más frío que allá. Sí, está y eso que estamos más abajo. Ministra, usted está y cumplirá una agenda respecto del diálogo nacional Nosotras Emprendemos. ¿De qué se trata precisamente? ¿A qué hace referencia este tipo de diálogos que desde el gobierno se están impulsando a través del MIES? Esos son los temas que creo que va a requerir de forma creciente atención de la sociedad ecuatoriana en general, ¿no? Se trata esencialmente de promover el empoderamiento económico de las mujeres, que es un factor fundamental para la autonomía. Buena parte de como usted sabe, de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, algunos datos vale revisar. Claro. Al menos 5 de 10 han vivido violencia psicológica, 4 de 10 han vivido violencia física. 3 de cada 10 mujeres ha sido víctima de abuso sexual y la violencia patrimonial ha afectado como a 2 de cada 10 mujeres, ¿no? Estos datos son ya de la encuesta esta de la INEC de relaciones familiares que salió y violencia de género. Entonces lo que nosotros encontramos es que estas situaciones de violencia por una parte y las brechas que existen sobre todo en materia salarial entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Existe aún? Todavía es una brecha importante. Fíjese que los hombres más o menos tienen un ingreso por el mismo trabajo, ¿no? Un ingreso de alrededor de $350 y la mujer puede tener un ingreso inferior en aproximadamente $100. Absurdo. Es absurdo. Entonces, ahí hay unas brechas que están todavía muy presentes y otras brechas relacionadas con el tiempo de trabajo. Las mujeres de todas maneras estamos dedicando mayor tiempo de trabajo por todas las actividades domésticas y de cuidado que realizamos dentro de la familia. También tenemos otros indicadores que quisiera referirme brevemente porque vale la pena. Estos, por ejemplo, en el caso de 9 de cada 10 mujeres divorciadas han experimentado violencia y lo mismo al 70% de las mujeres entre 16 y 20 años que han contraído matrimonio por primera vez son violentadas por sus parejas. Aquí vale la pena quizás hacer un paréntesis, ministra. Nosotros hicimos un reportaje que está en nuestras redes sociales sobre la violencia de género y en este reportaje logramos desvelar y al mismo tiempo esclarecer un tema. La violencia no es únicamente y no debe entenderse únicamente cuando una persona levante el puño y le agrede a otra, y la violencia psicológica, hay violencia con las palabras, con los gestos, hay muchísimas clases de violencia. Ahora, ¿qué hacer al mismo tiempo, no solo empoderando económicamente, qué hacer para ayudar a las mujeres a salirse de ese círculo? Bueno, nosotros tenemos planeado y parte de estas actividades que estamos haciendo a través de los diálogos por la inclusión. Será un elemento importante que se va a asociar al diálogo del acuerdo 2030 relacionado con la violencia que estamos discutiendo también, y eso necesariamente incluye tendremos que hacer las actividades de inclusión económica, es vital, ¿no? Entonces, muchas veces por la víctima lo que está sucediendo es que las mujeres no pueden salir de ese círculo de violencia, entre otras cosas porque no logran tener los recursos económicos para abandonar esas relaciones de pareja maltratantes. Fíjese que nosotros trabajamos el crédito de desarrollo humano, protección social. Ahí ofrecemos una alternativa para que la mujer adelante su bono de desarrollo humano, digamos, más o menos unos $600 al mes. Estamos hablando de gente en extrema pobreza y pobreza, ¿no? Y ahí lo que se ve es que básicamente estos créditos de desarrollo humano, fíjese, el 92% han sido otorgados a mujeres. Y también cuando hablamos de cerca de 8,000 empresas de la economía popular y solidaria, 8,000, ¿cierto?, que están registradas. Hice un levantamiento reciente con el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Lo que usted encuentra es que prácticamente estas empresas en un 85% están lideradas por mujeres. O sea, las mujeres buscan el emprendimiento, las mujeres buscan acceder a otras formas de crédito, porque justamente este diálogo tiene como finalidad
lograr un acercamiento tanto con las instituciones locales para conocer, para dialogar sobre estos temas, pero al mismo tiempo asegurar que, digamos, las mujeres accedan a otros servicios financieros para que vaya creciendo su emprendimiento. Por ejemplo, a través de Ban Ecuador o a través de las cooperativas. Entonces es fundamental, digamos, trabajar este tema de la autonomía económica, porque nosotros también vemos que en lo que son los bonos de desarrollo humano es bien importante decirle que prácticamente las personas que reciben el bono son justamente en una mayoría las mujeres. Y hay jefes de hogar, fíjese, al menos 3 de cada 10 de las que reciben justamente el bono de desarrollo humano son jefes de hogar. Entonces, pensamos que es muy importante intervenir en un concepto que no es solamente trabajar la respuesta social, sino la propia respuesta de cada una de las mujeres, y para eso el empoderamiento resulta fundamental. Estamos haciendo estos diálogos nacionales en todo el país, en los 40 distritos de forma simultánea. Empiezan el día de hoy y también se harán el día de mañana, ¿no? Luego estaremos prácticamente movilizando en estos 40 distritos a 100 participantes de los créditos de desarrollo humano. Luego vamos a tener unos 9 espacios en las zonas y finalmente un diálogo nacional que vamos a justamente recoger estos elementos que tienen que ir también al gran diálogo, al Acuerdo Nacional 2030 sobre violencia. Lo que se está planteando y que está a cargo el vicepresidente Otto Sonnenholzer. Sí, porque son justamente estas demandas de mujeres que están en una condición de pobreza y pobreza extrema, donde las posibilidades de salir justamente de la violencia no son reales si es que no nos comprometemos con ellas en la inclusión económica. Es un factor decisivo para que tomen decisiones respecto a sus hijos y respecto también a su capacidad de empoderamiento, ¿no? Absolutamente cierto. Ministra, ¿el MIES tiene previsto trabajar con otras instituciones o quizás también fundaciones, activistas sociales que de alguna manera llevan un mejor rastro de víctimas de violencia, víctimas que están requiriendo de esta ayuda? ¿Cómo está planificado ese acercamiento, esa búsqueda en territorio de estas personas que necesitan de esa ayuda? Bueno, nosotros trabajamos a través del bono de desarrollo humano. Nosotros tenemos, es un padrón, ¿no? Que están plenamente identificadas las personas, si sabemos su nombre, su apellido, su dirección exacta, ¿no? A ellas son las que les convocamos. Lo que sucede es que el MIES ha tenido una decisión programática y era absolutamente necesario, que es trabajar por las personas más pobres. De otra manera, la política de inclusión, entonces estamos trabajando con los pobres y los pobres extremos. Por eso también levantamos estos padrones, estuvimos apoyando el levantamiento y ya se creó una unidad bajo la Secretaría General de la Presidencia de la República para todo lo que es el levantamiento del registro social, pero nosotros pensamos firmemente que es ese mecanismo, llegar a las personas más pobres. No podemos nosotros tomar otras decisiones que no sean, porque tenemos compromisos para la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, que parecen estancadas en el país, pero tampoco permitir que esto suba en función justamente de las situaciones complejísimas que el país está afrontando desde el punto de vista de una fiscalidad que no está sana. Ahí hay una discusión también y de las restricciones económicas. Entonces hemos tenido que repensar muchas de las cosas que estamos haciendo, porque creo firmemente que este tipo del acceso al financiamiento para estas mujeres, porque imagínense, el crédito de desarrollo humano que les damos acceden, digamos, hasta unos $600. Puede ser individual, pero también asociativo. De todas maneras, es una suma pequeña para generar un emprendimiento. Hay algunos estudios, el otro día hablaba con una compañera que también trabaja en emprendimientos en Diners Club, me decía que más o menos se necesitan $5,000 a $7,000 para que el emprendimiento funcione. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? En un año compran las gallinitas. Después de comprar las gallinitas, entonces van mejorando la cerquita. Entonces les toma tiempo.
Claro, no hay ningún emprendimiento mágico y Exacto. eso es lo que genera más miedo a veces. Necesitamos una inyección de capital definitivamente y productos financieros para las mujeres más pobres, porque el problema es que ustedes en el país están habiendo productos financieros a través de Ban Ecuador, todos estos que se promocionan, créditos de bajo interés, etcétera. Pero estamos hablando de estas mujeres no tienen capacidad ni de presentar garantías y tampoco tienen y su firma mismo tiene dificultades de respaldo, o sea, no se puede. Entonces necesitamos que tanto las cooperativas, y ese es el fin fundamental de todo este trabajo que estamos haciendo, de este diálogo, con los actores también del sector financiero y las cooperativas de ahorro y crédito, la banca pública y la banca privada. Necesitamos que estos fondos, accedan, a líneas de financiamiento que mejore la capacidad de gestión de los propios emprendimientos. Es simplemente una necesidad, porque de otra manera les toma mucho tiempo y es un proceso gradual. Y hemos analizado, mire, el 61%, 62% de los emprendimientos con los que nosotros trabajamos son exitosos, pero de hecho hay una parte que se va al autoconsumo, porque también las familias, como las familias pobres, como las familias que tienen recursos, afrontan unos pequeños shocks o necesidades. Un día los chicos tienen que entrar a la escuela, entonces bueno, ahí no hay una reserva, entonces hay que apoyar, o qué sé yo, de pronto tiene un daño en la vivienda que tiene que hacer un pequeño arreglo, ¿no? Son economías diarias. Son economías diarias, mucho de autosubsistencia, mucho de autoempleo, efectivamente, aunque hay algunas que crecen y pueden dar trabajo, son asociativas y dan trabajo, pero finalmente nosotros tenemos además que impulsar en el país la idea de que estas son economías claves, tanto la economía popular y solidaria, la EPS, digamos que es grande, que también ahí hay un buen número que está manejada por mujeres, como le estaba diciendo, no son hombres. Ahí lo que se demuestra es que las mujeres tienen una voluntad de emprender. El Crédito de Desarrollo Humano en este país entrega aproximadamente $75 millones anuales, no es pequeño. Es el programa nacional de financiamiento más amplio del cual dispone el gobierno nacional para llegar a las mujeres pobres y pobres de extremas y mujeres pobres. Entonces nosotros tenemos que potenciar y sobre todo abrirles las líneas de crédito, y de hecho tenemos todo un proceso, una estrategia de los centros de inclusión económica para capacitación, para formación, para en los temas presupuestarios de su empresa, las ruedas de negocio, las ferias inclusivas, los catálogos electrónicos que se hacen para que cada una de estos emprendimientos funcionen, así como un conjunto de ordenanzas y diálogos con los alcaldes, porque requerimos espacios públicos físicos donde se puedan presentar los trabajos que estas mujeres realizan. Sí. Ministra, más allá, y me reitero en la pregunta que ya la había formulado momentos atrás, ustedes trabajan de la mano del padrón del bono de desarrollo humano, y esa es una herramienta sin duda valiosa, pero no alcanza para conocer la realidad, y muchas de las veces estoy seguro quedarán fuera o marginadas personas que necesitan de este tipo de créditos para empoderarse y salirse de ese círculo de violencia. ¿No tienen previsto trabajar con otras organizaciones que quizás conozcan de estos casos? No, sí, por supuesto. O sea, a través del padrón es una forma de trabajar. El padrón es el único mecanismo que le permite al MIES trabajar los bonos, las transferencias monetarias. Actualmente estamos entregando cerca de 700 millones en transferencias monetarias a distintas personas, y con este refuerzo que va a haber del programa Mis Mejores Años, la repotenciación de este programa, o profundización, ampliación, justamente el presidente ya anunciará las nuevas transferencias monetarias creadas básicamente para protección social de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, y también vamos a proteger a las familias más pobres. Entonces vamos a empezar con estas líneas que supone nuevas cantidades para el presupuesto de protección social, ¿no? Ahorita estamos hablando de unos 700 millones, esperamos llegar con unos 180 millones adicionales. Creo que el año estaremos cerrando con cerca de 900 millones de dólares, que es un crecimiento importante para proteger a más adultas mayores mujeres. Se van a incorporar 150,000
y hogares, y también en el caso de discapacidad para asegurar el cuidado de las personas con discapacidad. Puede sonar absurdo, y aunque los números realmente y las estadísticas dan cuenta que las mujeres son potencialmente las que más sufren de este tipo de violencia, en todas sus formas y representaciones también existen hombres. Estos hombres también pudieran acercarse al MIES, pudieran acceder a estos planes que ustedes están llevando a cabo. Sí, por supuesto, ¿no? La idea ha sido poner esta vez acento en el caso de las mujeres, dadas las características y cómo vemos que las mujeres, como le digo, las que reciben el crédito de desarrollo humano, uno de cada tres son mujeres. Lo que estamos justamente observando es que las mujeres tienen una voluntad importante de emprender, porque saben que tienen que cumplir, digamos, tanto con la economía de la familia, y tienen que generar formas muy creativas para salir adelante. Entonces, eso estamos rescatando. Esta decisión que tienen las mujeres, esta voluntad, este perfil emprendedor de las mujeres pobres. A veces también pensamos que la mujer pobre está sentada en la casa sin hacer nada. No, las mujeres pobres están buscando una salida, y una salida que también la hemos trabajado mucho desde las escuelas de familia en relación a la solución de conflictos adecuados dentro de la familia, la necesidad de que haya una parentalidad positiva para los hijos, la importancia de escucharse, la construcción o compartir mejor las actividades del hogar, de la familia, la paternidad y la maternidad como una acción común de los padres sobre los hijos, por qué hay que reducir el castigo físico, por qué tenemos que trabajar en formas y conductas más apropiadas de la relación de la familia. Hemos trabajado todo este año que pasó con cerca de 300,000 familias, y muchas, obviamente, de los beneficiarios de los programas del MIES, porque nosotros necesitamos asegurar que la violencia sea uno de los factores que vaya siendo suprimida, ¿no?, por una relación de buen trato, de respeto y de mayor equidad en las relaciones intersubjetivas. No puede ser, digamos, el país no puede. Y estas son las formas de prevenir el femicidio, son las formas de prevenir situaciones más graves que impliquen lesiones, que implique daño físico. El mismo caso de la violencia psicológica, que es básicamente la que circula mucho, especialmente en los juzgados, y nosotros quisiéramos que este tipo de situaciones en el país pues vaya cambiando. Esta es nuestra obligación. Entonces, por eso es que estamos trabajando básicamente con mujeres, pero hay hombres también, como le decía, son la minoría, pero de hecho un 28% están trabajando en lo que respecta a todo lo que es el trabajo del crédito de desarrollo humano. Entonces yo creo que vamos a poder también incorporar a los hombres, y de hecho ya están incorporadas en estas actividades productivas, pero en este momento nosotros queremos definitivamente, y eso es el mensaje a las autoridades locales, que esta inversión que se hace, porque se ponen como cerca de 80 millones en la economía, ¿no?, directamente, sea reforzada con créditos. Preventas quizás en el tema impositivo, en el tema de tributos locales. Sí, productos financieros, ¿no? Nosotros también, en el marco de unos apoyos que está previsto con el Banco Mundial, vamos a mejorar el crédito de desarrollo humano, y vamos a encontrar algún mecanismo también de garantía para efectos de poder dinamizar esta economía. Pero es impresionante, porque luego de que se estabilizan, dan trabajo a la familia, dan trabajo a los hijos, permiten trabajar incluso al esposo. Yo he visto casos donde hay un trabajo muy activo de la familia alrededor del trabajo que impulsan las mujeres, ¿no? Gran parte de las actividades que ellas hacen están en las actividades agropecuarias, en la confección, bastante, bueno, también la preparación de alimentos, etcétera. Son como los 3 rubros principales que ellas realizan. Finalmente, ministra, agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado, y para quienes recién se pudieron haber conectado, estamos conversando a esta hora de la mañana con la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Se
¿Ha venido tal vez dialogando con el Consejo de la Judicatura para establecer de alguna manera una cadena de seguimiento? Es decir, quienes llegan en un primer momento buscando auxilio, desde ese momento ya contactarles y buscar dar seguimiento con los apoyos que ustedes brindan y finalmente lograr quizás establecer esa línea de crédito para sacar de ese círculo de violencia. Sí, digamos, hemos hablado ya con Ban Ecuador para este producto financiero. Lo que usted me está diciendo en este momento, sí, violencia. Nosotros creemos, fíjese que estamos trabajando ahora el bono de femicidio que se otorga justamente a los chicos que quedaron huérfanos menores de 18 años por femicidio. Uh-huh. Y nosotros creemos que todos los sistemas de información, bueno, el sector público tiene que mejorar todos, ¿no? Por la transparencia, porque es súper necesario, es absolutamente indispensable trabajar con información para la toma de decisiones. Entonces, yo veo que todavía tenemos mucha dificultad, incluso en el Consejo, por ejemplo, de la Judicatura, para poder sistematizar cuántos femicidios que ya cuentan con condena y cuál fue la víctima, pero al mismo tiempo cómo fue su entorno familiar, porque se quedaron los niños. Entonces ha habido ciertas dificultades y de los 120 femicidios que contaban con sentencia condenatoria, porque así dice el decreto ejecutivo, para que los chicos tengan este bono, que es como una tabla de alimentos, hay dificultad de encontrar al núcleo familiar entero, ¿no? Unos niños se fueron con la abuela, otros se han ido con la tía. Hay que aclarar todo el tema de las tenencias, del cuidado, de la patria potestad de esos niños, pero a lo que voy es que la Fiscalía todavía y el Consejo, los dos tenían dificultades para sistematizar estas informaciones. Y eso a mí sí me parece complicado, ¿no? No pudimos obtener de todos los 120 femicidios en sentencia, no pudimos obtener, sino hasta este momento levantamos como 36 casos, es decir, todavía nos falta identificar, pero esperamos pronto ya entregar los primeros bonos de femicidio. Queda sino hacer la reflexión para las respectivas autoridades, no solo del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General del Estado, sino además de las diferentes GATS, tanto municipales como provinciales, para que todos se sumen y finalmente colaboren para que ese círculo de violencia se rompa. Y una de las maneras más efectivas es el empoderamiento. Eso lo hemos analizado y estamos seguros, por eso apoyamos esta visita y sin duda el diálogo nacional que han emprendido ustedes y que se titula Nosotras Emprendemos. Muchísimas gracias por invitarme esta mañana y con gusto la próxima vez podemos conversar de las cosas que se... Sí, hay otros temas que seguramente nuestros amigos oyentes estarán atentos de conocer. Que es muy importante para mí y para el Ministerio. Muchísimas gracias. Amigos oyentes, ustedes escuchan la W, esta es la hora clave hasta las 8 de la mañana con ustedes.